Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Birgit Sofie Gebel. Ella fue una dama danesa que destacó en su tiempo por ser culta y hermosa, una belleza que ocasionó que se viese involucrada en las luchas de poder y en las intrigas palaciegas, ya que fue considerada como la candidata ideal para ser la amante oficial del rey Cristian VII de Dinamarca, un gobernante que sufría de serios problemas mentales. Espero que os guste esta biografía. Birgit Sofie Rosenkrantz nació en el año 1746 en algún punto de Dinamarca. Fue hija del barón Werner Rosenkrantz y de la esposa de este, la baronesa Margrethe Sehested. Se desconoce cómo fue la infancia de Birgit o si tuvo más hermanos. Tan solo se empieza a saber de ella a raíz de su casamiento con el cortesano Christian Carl Gebel en el año 1762, teniendo para entonces ella 16 años de edad en el momento de la unión. Gracias a este casamiento, Birgit tuvo acceso a la corte danesa, donde pronto destacaría por ser una jovencita hermosa, culta e inteligente. Incluso sería descrita por sus contemporáneos como una mujer de buena educación, que poseía amplios conocimientos sobre ciencias. Tiene una serie de conocimientos que tan solo solían tener algunos hombres de su tiempo. Se cree que su matrimonio fue una unión feliz, al menos al principio, ya que hay constancia de que Birgit recibió en el año 1764 la medalla de la Orden de la Unión Perfecta, una condecoración que era entregada a los cónyuges que lograban establecer una unión matrimonial feliz, siendo así condecorada con dicha medalla cuando ya llevaba 2 años de casada. En el año 1767, Birgit captó la atención del rey Cristian VII de Dinamarca, quien consideraba a la dama como una mujer muy hermosa y atractiva, empezando así a ser cortejada por dicho monarca danés, pero Birgit ignoró tales cortejos. Ante el interés que mostró el rey hacia ella, uno de los miembros del círculo del gobernante, el conde Claudio Luis de Saint-Germain, intentó convencer a Birgit para que se convirtiese en la amante oficial del rey, para así mantener al monarca entretenido y alejado de la política, debido a que Cristian VII sufría de serios problemas mentales y era bastante inestable. Pero la dama se negó ante este plan, debido a que ella no quería ser la amante de un rey demente, además de que para entonces ella ya estaba enamorada del príncipe Carlos de Hesse-Kassel, quien era el cuñado del rey danés, siendo este hombre conocido por ser bastante libertino, siendo muy posible de que para entonces dicho príncipe y Birgit hubiesen iniciado una aventura amorosa. Tras el rechazo de la dama, el rey Cristian VII tomó como amante a una meretriz danesa, conocida como Stofflet Catherine, una relación amorosa que duró 1 año, hasta que dicha amante real fue detenida y mandada al exilio ante la escandalosa relación que mantenía con el rey. Tras esto, en el año 1769, el médico personal del gobernante, Johann Friedrich Struensee, quiso que Birgit se convirtiese en la nueva amante oficial del rey, ya que consideraba que la dama podría ejercer una buena influencia sobre el monarca, al ser considerada como una mujer discreta e inteligente, aunque en realidad se dice que las verdaderas intenciones de Struensee era la de convertirse también en el amante de Birgit, cuando ésta iniciase una relación amorosa con el rey, estableciéndose un triángulo amoroso desde el cual controlar al monarca y la corona danesa.
Sin ser consciente de las verdaderas intenciones de Stronsey, la dama empezó a plantearse esta propuesta por el bien de la corona, debido a que Cristian VII sufría de serios problemas mentales, y esto empezó a afectar a la gobernación de sus dominios. Así que su influencia sobre el rey podría ayudar a la estabilidad de la corona danesa y noruega. Antes de intentar convertirse en la amante oficial del rey, Birgit quiso comprobar la situación. Ella se mostró realmente encantadora y seductora con el monarca, teniendo así una serie de acercamientos con él que ocasionaron que Cristian VII volviese a mostrar un gran interés hacia la dama. Durante aquel acercamiento, Birgit logró convencer al gobernante para que expulsase de la corte a su favorito, Konrad Holk, un hombre al que la dama despreciaba profundamente. Pese a conseguir ejercer una gran influencia sobre Cristian VII, Birgit acabó alejándose del rey y no llegó a convertirse en su amante oficial para disgusto de muchos, debido a que la dama se asustó de los comportamientos del rey, quien se mostraba como un hombre demasiado obsesivo con ella, además de que era violento y desagradable en la intimidad. Aparte de que el monarca sufría ataques de ira sin venir a cuento, o llegaba incluso a tocarse sus partes íntimas en público y sin pudor alguno. Finalmente, Birgit acabaría falleciendo poco después a causa de las complicaciones de un parto en el que daría luz a una niña muerta, aunque se desconoce quién era el padre de aquella niña, aunque existe la posibilidad de que fuese hija del rey Cristian VII, muriendo así la dama cuando tenía 23 años de edad. Unos meses después de producirse su muerte, el médico Stronsey inició un escandaloso romance con la esposa de Cristian VII, la reina consorte Carolina Matilde de Gran Bretaña, además de que logró ejercer una gran influencia sobre el monarca y controló la corona danesa. Pero finalmente aquel escandaloso romance acabaría trágicamente. Stronsey sería ejecutado y la reina Carolina Matilde acabaría viviendo en el exilio. No hay mucho más que decir sobre Birgit. Ella fue una dama más de su tiempo, que destacaría por ser culta, inteligente y hermosa, una belleza que ocasionó que se viese involucrada en las luchas de poder y en las intrigas palaciegas, ya que ante el penoso estado mental del rey Cristian VII, muchos ansiaban dominar al monarca y controlar la corona danesa, entre ellos su propio médico personal, Stronsey. Birgit no quiso en un principio ser la amante del rey, pero tras ser convencida, ella intentó comprobar si realmente podía convertirse en su amante oficial, solo por el bien de la corona. Pero ante el desagradable comportamiento del rey, ella acabará rechazando tal propuesta. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Birgit Sophie Gabel. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan sido amantes de reyes dementes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.